Bien. Entonces, el día de hoy, pues vamos a hacer la sesión informativa sobre la resolución 0634 de 2022, prohibición de fabricación e importación de equipos y productos de sustancias controladas en los anexos A, B, C, E y F del Protocolo de Montreal. Antes de comenzar, les queremos agradecer a las personas que nos acompañan a esta hora del día por su disposición para participar en este tipo de espacios diseñados especialmente para ustedes. A continuación, tenemos algunas recomendaciones para su participación. Todas las preguntas o dudas las tendrán que escribir por medio del chat que les aparece en la plataforma de Zoom. Si experimentan problemas de conexión, salir y volver a ingresar a la plataforma. La sesión será grabada para posteriormente subirla al canal de YouTube de Acaire para que ustedes puedan revivir la sesión o otras personas las puedan visualizar. Entonces, me presento, soy Bolívar Monroy, director técnico de Acaire y pues vamos a dar la presentación de nuestras panelistas del día de hoy. En primer lugar está Gina Paola Sánchez, ella es ingeniera ambiental, especialista en gestión de proyectos y energías alternativas. Es profesional de control de comercio de la Unidad Técnica de Ozono del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Y también nos acompaña Melisa Serrano, quien es abogada, magíster en gobierno, especialista en derecho del medio ambiente y que pertenece al equipo de trabajo de la Unidad Técnica de Ozono. Para estos profesionales, bienvenidas y pues ya podemos iniciar con la presentación. No sé si Paola o Melissa puedan activar su micrófono. Muy buenos días a todos. Estoy acá. Estoy Ya viendo te la pantalla. escuchamos. Listo. ¿Me ven? ¿No me No, ven? no. La cámara todavía no está encendida. Ay, no sé qué pasó, pero bueno. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Gina Paola Sánchez Sierra. Yo soy, como comentó Bolívar, profesional de control de comercio de la Unidad Técnica Ozono. Muchas gracias por el espacio el día de hoy y pues ya sin más le doy paso a Melissa para que demos inicio con la presentación. Claro que sí, Paola. Bueno, nuevamente, muy buenos días para todos, para las personas que nos están acompañando en esta presentación. Como lo dijo Bolívar, yo soy abogada y en conjunto con mi compañera realizaremos este acercamiento a la resolución 0634 de 2022, exponiéndoles los principales aspectos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de este acto administrativo y los antecedentes con los que se cuenta también. El objetivo de esta reunión es socializarles el acto administrativo a manera general, pero nos vamos a concentrar específicamente en el capítulo de equipos y sistemas para la refrigeración y el aire acondicionado. Manejaremos una agenda en la que hablaremos de la problemática de la capa de ozono y el protocolo de Montreal. Expondremos unas generalidades de la resolución 0634, haciendo énfasis en la parte considerativa y posteriormente generalidades de la parte resolutiva, para concentrarnos posteriormente en el capítulo de medidas de control para el sector de refrigeración y aire acondicionado. Hablaremos también del capítulo de disposiciones generales, que es el final de la resolución. Y por último, para el cierre de esta presentación, hablaremos de los avances en materia regulatoria desde los que estamos trabajando en la Unidad Técnica Ozono relacionados con el control de comercio de las sustancias controladas. Bueno, entonces primero vamos a hacer un repaso sobre el agotamiento de la capa de ozono y el protocolo de Montreal. Entonces, recordemos que en la estratosfera hay una sección
donde las moléculas de oxígeno reaccionan con la radiación ultravioleta y se separan. Recordemos que las moléculas de oxígeno están compuestas por 2 átomos de oxígeno. Cuando estos átomos ya quedan sueltos, se unen con otra molécula de oxígeno y así se forma el ozono, que son los 3 átomos de oxígeno. De esta manera se va formando una capa en esta zona de la estratosfera donde hace y actúa como un escudo protector de la radiación ultravioleta, y pues esta formación y deformación del ozono funciona como un equilibrio dinámico. Si no existiera este equilibrio, no habría vida en el planeta, no sería posible el desarrollo de la vida en el planeta. Entonces, pues esta capa, como les digo, funciona como un escudo que permite que ingrese la cantidad precisa de radiación ultravioleta para el desarrollo de la vida. Entonces, cuando hay sobreexposición de radiación ultravioleta, se generan muchos efectos aquí en la biosfera, no solo pues para la salud humana, sino en los ecosistemas y en la infraestructura como tal. Por ejemplo, en la salud humana, que pues son casos que ya hemos visto desde hace ya varios años, donde hay mayores casos de cáncer de piel, hay cataratas en los ojos, en los ecosistemas son supremamente sensibles a la radiación solar. Por ejemplo, el fitoplancton es es vulnerable a esta radiación. Cuando hay sobreexposición, el fitoplancton muere y el fitoplancton es la base de la cadena trófica. Entonces, pues ahí podemos un poco como dimensionar el peligro de tener sobreexposición a la radiación solar. También pues materiales de construcción, vemos cómo se ven deteriorados toda la infraestructura, y pues al ser el planeta un sistema, al momento de modificar o de haber alguna modificación en este sistema, pues se generan cambios en todo el ecosistema, es decir, hay cambios del clima, como pues ya hemos evidenciado, sumado a otros factores. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? En la década de los 80, algunos científicos descubrieron que en ciertas épocas del año se estaba generando una disminución de la concentración del ozono en esa zona de la estratosfera. Y a eso se le dio el nombre de el agujero en la capa de ozono, que pues no es un agujero, sino pues es la reducción de la concentración del ozono. Y esto se estaba generando porque algunas sustancias que fueron creadas por el hombre para diferentes sectores estaban al llegar a la estratosfera, al ser emitidas y llegar a la estratosfera, estaban afectando el equilibrio dinámico que había de formación y deformación del ozono. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, las sustancias que ya conocemos como los CFCs, que al contener esta molécula cuando llega a la estratosfera, al reaccionar con la radiación ultravioleta, se separan los átomos. Y el cloro lo que hace es empezar a coger o a robar oxígenos de la molécula que teníamos de ozono. Es decir, la concentración de ozono como tal empieza a disminuir. Y ahí, pues, es lo que les digo, que se le dio el nombre de agujero en la capa de ozono. A raíz de esto, pues, todos estos científicos preocupados y pues ya los países se pusieron de acuerdo en el Convenio de Viena. En este convenio lo que se quería es poder colaborar entre todos los países para investigar qué era lo que estaba sucediendo, cuáles eran esas sustancias que estaban generando esta reducción en la concentración del ozono y pues cómo podemos trabajar y qué podemos hacer. Ese fue el Convenio de Viena en 1985. Ya unos años después, en 1987, en marco del Convenio de Viena, surge el Protocolo de Montreal, que es donde ya los países con toda la información que se había recopilado en los años anteriores, decide tomar acción. Entonces, todos los países se pusieron de acuerdo de, bueno, vamos a reducir el consumo de estas sustancias, vamos a trabajar para proteger la capa de ozono, porque pues, como pudimos ver en las diapositivas anteriores, es sumamente importante que esta capa de ozono esté muy sana para poder pues continuar viviendo. Este protocolo de Montreal se firmó en 1987, es uno de los tratados internacionales ambientales más exitosos que tenemos, debido a que todos los países del mundo lo firmaron y es un protocolo sumamente dinámico. Ha sufrido a lo largo de su historia 5 enmiendas
donde se han incorporado nuevas sustancias, se han modificado los cronogramas para el control de estas sustancias, tanto de producción como de consumo. La última enmienda es la conocida como enmienda de Kigali, que fue ratificada en nuestro país en el 2019, perdón, y pues ya vamos a hablar un poquito más sobre esta enmienda. Ahora le doy paso a Melissa para que nos comente sobre las generalidades de la resolución como tal. Ok, Pau. Entonces, pasando a este capítulo, hablaremos de precisamente las generalidades que tuvo este acto administrativo, el cual es importante resaltar que la Ley 99 del 93 establece que la formulación que puedan llegar a tener políticas de comercio exterior que tengan que ver con recursos naturales o el medio ambiente se debe hacer de forma conjunta con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta es la razón por la cual encontramos que el acto administrativo del que estamos exponiendo está firmado por las dos carteras, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Comercio y Turismo. Quiere decir que todo el proceso de formulación de esta iniciativa normativa hasta su culminación fue trabajado desde los dos ministerios. Igualmente, este acto administrativo está dividido en dos partes, una parte considerativa, que es donde se exponen todas las razones por las cuales se proyecta la necesidad de este acto, y una parte resolutiva que ya contiene las medidas y están separadas en 6 capítulos para un total de 22 artículos. También resaltamos el aspecto de la vigencia de este acto administrativo, que empieza a surtir efectos a partir de la publicación en el Diario Oficial, que para el caso particular fue el 17 de junio del año 2022. Aquí la vigencia está por fases. Y las medidas que están contenidas en el capítulo 3, que son para el sector de espumas, se encuentran vigentes de forma inmediata, es decir, desde el 17 de junio entraron en vigencia las medidas contenidas en el capítulo 3. Y las demás medidas del acto administrativo entrarán en vigencia 3 meses después de esa publicación. Es decir, que esta resolución quedará completamente vigente el 17 de septiembre del año 2022. Esta resolución tiene también unas derogatorias, que son las resoluciones 1652 del 2007, la 171 del 2013 y la 2507 del 2018. Resoluciones que están contenidas en la parte considerativa, que se agrupan y que vienen ahora a quedar derogadas con la entrada en vigencia de esta nueva resolución. También en la parte considerativa manejamos cuáles son las razones por las cuales sale o de dónde se cogen para poder elaborar este acto administrativo, y contamos por supuesto con normas nacionales que nos facultan para elevar este acto, como la Constitución Política, la Ley 99 del 93, el Decreto 1076 del 2015, pero principalmente el Convenio de Viena con el Protocolo de Montreal y las enmiendas que ya fueron explicadas, que nos dan argumentos, ya que desde ahí se recomendó a las partes establecer medidas administrativas y legales para controlar las tecnologías que se utilizaran en la fabricación de equipos y productos que pudieran contener sustancias agotadoras de la capa de ozono, ejerciendo un control para sus importaciones. Asimismo, desde ahí se consideró que para la eliminación de los HCFC se podrían introducir prohibiciones o restricciones a la importación de productos y equipos que contengan o dependan para su operación o funcionamiento de sustancias especificadas en los anexos del protocolo. Para esto, este protocolo maneja unos cronogramas de reducción y eliminación de estas sustancias, de los cuales ya hemos cumplido varios hitos hasta el momento y empezamos a trabajar desde el año 1994 con la creación de la Unidad Técnica Ozono. En el año 96 se logró la prohibición del uso agrícola del bromuro de metilo en Colombia. Para el año 97 ya se prohibió la producción de refrigeradores y congeladores de uso doméstico que contuvieran o requirieran para su producción u operación CFCs, logrando que en el año 2010 se eliminara el 100% del consumo de CFCs. Para el año 2015
se cumplió ya con una reducción del 10% del consumo de HCFC, llegando al año 2021 en donde Colombia alcanzó una reducción del 83% de HCFC, superando la meta establecida que era del 65%. Y ahora en el año 2022, entre otras cosas, nos encontramos trabajando en la construcción y concertación del plan de reducción de HFC para cumplir con la enmienda de Kigali. Teniendo en cuenta estos hitos de los que hablamos de cumplimientos que ya se han logrado hacer en el país, este es el cronograma, exponemos el cronograma de eliminación del consumo de sustancias en Colombia, trabajando y concentrando ya ahora nuestros esfuerzos en las sustancias que se encuentran resaltadas en el anexo C, específicamente para los HCFC, en donde estamos buscando lograr una eliminación del 100% para el año 2030, y para HFC en el anexo F buscamos llegar a una reducción del 80% para el año 2045. Teniendo en cuenta esos cronogramas, dentro de la parte considerativa de este acto administrativo, se tuvieron en cuenta dos resoluciones que ya manejaban las restricciones para fabricación de equipos y productos. Estamos hablando de la resolución 1652 del 2007, que nos vamos a la casilla del anexo A y B. Esta resolución prohibió la fabricación e importación de equipos que contuvieran las sustancias de estos anexos, y ahí están contenidos cuáles son los equipos y cuáles eran las prohibiciones. Los que no se encuentran resaltados son las prohibiciones que ya existían para equipos en los anexos A y B, de acuerdo a la resolución 1652. Posteriormente, la resolución 171 de 2013 incorporó la prohibición del anexo C, que es la primera del segundo renglón bajando, la primera prohibición para fabricación e importación de refrigeradores y congeladores de uso doméstico, anexo C. Estas sustancias que no se encuentran resaltadas son las que se recogen en esta resolución también, y se anexan las que se encuentran resaltadas y con asteriscos, son las nuevas prohibiciones que se traen específicamente para los anexos A, B, C, y en el anexo F solamente se está trayendo en esta resolución para equipos de refrigeración doméstica. Son las incorporaciones, así a grosso modo, que se trabajan en este nuevo acto administrativo. Ahora, en cuanto al proceso, de la construcción de este acto administrativo, se tiene en cuenta también que el procedimiento establecido para la formulación de instrumentos normativos del Ministerio del Medio Ambiente. Aquí, perdón que estoy teniendo un problema con las llamadas. Un proceso de elaboración de la resolución, les decía, se realizó con el procedimiento de formulación de instrumentos normativos del Ministerio del Medio Ambiente. Se empezó a trabajar desde el año 2018 con la presentación de la iniciativa normativa ante la oficina jurídica. Se llevó a cabo todo un proceso de participación interinstitucional, se realizó un análisis de impacto normativo. En el año 2019 se concertó con varias entidades lo que podría llegar a ser esta norma, se realizó el borrador de lo que se tenía, se empezó a trabajar con esto. En el año 2020 ya se realiza la consulta pública, tanto del análisis de impacto normativo como del proyecto de resolución, se reciben, se consolidan los comentarios, y en el año 2021 ya logramos avanzar con los conceptos que se requerían de las diferentes entidades para que salga el proyecto de resolución, y era de la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, conceptos de la DIAN, del Comité AAA, Abogacía de la Competencia. Se ajustaron los documentos, se otorgaron los vistos buenos dentro del ministerio respectivo, y en el año 2022, es decir, en el primer semestre de este año, logramos avanzar con el aval de la Oficina Jurídica de la DIAN y del Ministerio de Comercio, logrando la firma de ambos ministerios, y posteriormente pues se enumeró y se publicó la resolución que hoy conocemos.
Pasando ahora a la parte resolutiva, como dijimos, está contenida en 6 capítulos, 22 artículos. El capítulo primero nos cuenta todo lo que tiene que ver con el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones. En el capítulo 2 pasamos a exponer los equipos y sistemas para la refrigeración y el aire acondicionado. En el capítulo 3 concentramos las medidas en el sector de espumas de poliuretano, poliestireno, polioles, formulados y productos a partir de estas espumas. En el capítulo 4 tenemos los equipos y productos para la extinción de incendios. El capítulo 5 habla de otros productos que puedan contener estas sustancias controladas como aerosoles y solventes, y ya el capítulo 6 son las disposiciones finales. Bueno, ahora sí vamos a entrar a revisar específicamente el capítulo donde hablamos del sector de refrigeración y aire acondicionado. Este capítulo tiene 5 artículos, donde el primer artículo, que es el artículo 4, nos habla sobre la... Ay, no pasa. Bueno, sobre la prohibición de la fabricación de equipos y sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire cuando estos contienen sustancias del anexo A, B y C. El artículo 5 nos habla sobre la prohibición de la fabricación y la importación de productos que contengan estas sustancias, también de anexo A, B y C. Y ahora sí vamos a ver el artículo 6, que es donde está como el grueso, uno de los gruesos de este capítulo. En este artículo nos dice que en desarrollo del Protocolo de Montreal queda prohibida la importación de equipos y sistemas para la refrigeración y para el acondicionamiento de aire de todos los equipos que aparecen en la tabla 1 de este artículo. Cuando estos contengan o hayan requerido para su producción o requieran para su operación o funcionamiento sustancias controladas que se encuentran listadas en el anexo A, B y C del Protocolo de Montreal. Recordemos que el anexo A se refiere a los CFCs y a los halones, el anexo B a CFCs y tetracloruro de carbono, metilcloroformo, y el anexo C a los HCFCs, HBFCs y al bromoclorometano. Ya hablando específicamente de equipos de refrigeración y acondicionamiento de aire, pues tenemos en el anexo A los CFCs, en el anexo B también otros CFCs y en el anexo C los HCFCs. Es decir, que los equipos que no contengan estas sustancias sí van a poder seguir ingresando al país. Los prohibidos son estos, los que tengan estas sustancias ya controladas. Eso se refiere a estos equipos que vemos acá en esta diapositiva. Estos son específicamente los que son para refrigeración. Aquí encontramos todos los equipos completos para refrigeración doméstica, refrigeración comercial, refrigeración industrial y transporte refrigerado. Aquí encontramos absolutamente todo lo que tenga que ver con refrigeradores, máquinas de fabricación de hielo, bombas de calor, las máquinas automáticas para venta de bebidas también entran en control y pues queda prohibida su importación si contienen alguna de estas sustancias que acabamos de ver. También acá entran todo lo que son remolques y semirremolques para transporte de mercancías. Y acá tenemos los que ya van relacionados con el acondicionamiento de aire. Recordemos que son equipos completos, siempre y cuando contengan sustancias CFCs o HCFCs. Esos son los que quedan prohibidos en esta resolución. Importante tener en cuenta que hay 2 subpartidas donde ingresan algunos aparatos para filtrar o depurar líquidos. Para estas 2 subpartidas, estas 2 descripciones y equipos, solo aplicaría el control si estos equipos contienen sistemas de enfriamiento. Si no, pues no requerirían como cumplir con todos los requerimientos previos a la importación. Tenemos el artículo 7, que es donde ya nos habla de las fuentes móviles terrestres, con equipos y sistemas para la refrigeración y el acondicionamiento de aire.
Entonces, queda prohibida la fabricación, el ensamblaje y la importación de estas fuentes móviles, siempre y cuando contengan sustancias que se encuentren listados en el anexo A, B y C, es decir, CFCs y HCFCs. Esos son los que quedan prohibidos por parte de este artículo. Es decir, todo lo que es transporte refrigerado y pues MAC. Luego tenemos el artículo 8, que es donde ya estamos hablando de prohibición de la fabricación e importación de equipos de refrigeración doméstica que contengan sustancias HFC. Estas son las sustancias que están listadas en el anexo F del Protocolo de Montreal. Tengamos en cuenta que este es el único artículo en donde se está mencionando el anexo F, que es HFCs. Los otros dos artículos que ya revisamos anteriormente son para CFCs y HCFCs. Cada uno de estos artículos, tanto en el artículo 6 como en el artículo 8, tenemos las tablas desagregadas donde están las subpartidas arancelarias y pues las descripciones de los equipos. Es muy importante leer las descripciones de los equipos, ya que pues como sabemos a veces cada cierto tiempo se hacen enmiendas al arancel nacional y pues los códigos pueden cambiar. Pero la descripción es lo importante, saber identificar qué equipo es el que yo como usuario voy a ingresar al país para saber en qué subpartida lo ubico. Y si esa descripción del equipo corresponde a uno de los que aparecen en las tablas 1 o 2, pues tendrá que hacer todos los trámites previos para su importación. Entonces tenemos aquí en el artículo 8, refrigeración doméstica. Ahora vamos a hablar sobre algunas disposiciones generales de la resolución para que lo tengamos en cuenta también, que son los trámites para la importación. Esto se menciona en el capítulo 6, específicamente los trámites en el artículo 17 y en el artículo 18. Este trámite ya es el mismo que veníamos manejando anteriormente, entonces pues recordemos que como usuario o como importador, yo solicito una certificación que expide el fabricante del equipo en el exterior y yo voy a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la radico. Con ese número de radicación ya yo inicio mi trámite en la ventanilla única de comercio exterior. Ahí es donde yo hago la solicitud de qué es lo que yo quiero ingresar al país, qué es lo que voy a importar. Ahí relaciono pues los equipos que voy a importar y menciono y relaciono el número de radicado que me dieron en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales donde pues radiqué mi certificación. Ya con esto inicia un trámite que yo misma en la ventanilla única de comercio exterior solicito un visto bueno, donde pues el Ministerio de Comercio hace todo un trámite y está inmerso una revisión que hace la ANLA, donde ellos toman la certificación, el número de erradicación que yo presenté en mi solicitud y pues comparan toda esta información para verificar exactamente cuáles son los equipos que yo quiero ingresar al país. Si fueron los mismos que están relacionados en la certificación, verifican a detalle que la certificación cumpla con todos los requerimientos y se pueda identificar qué sustancia es y pues que no tenga ninguna sustancia ya prohibida. Y pues ya finalmente el Ministerio de Comercio, con todos los conceptos que hayan dado las entidades, pues aprueba el visto bueno para seguir el trámite de aceptación de la licencia de importación. Como usuario, para consultar exactamente cuáles son esos trámites previos, tenemos la circular externa 004 de 2022 del Ministerio de Comercio. Esto lo podemos consultar en la página del Ministerio de Comercio en la sección de circulares externas. Esta circular tiene un anexo 6, que es donde están los equipos que están bajo control de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Y también es bueno consultar el anexo 13, ya que dependiendo del uso de los equipos, también hay algunos que están controlados por el INVIMA. Ahí en las notas marginales me dicen cuál es el control que tiene uno u otro equipo. Esto depende mucho del tipo de equipos. ¿Qué hay de nuevo en esta resolución con respecto a este trámite? Digamos que el trámite como tal en general es el mismo que ya veníamos manejando.
Sin embargo, lo que se modifica es el tema de la certificación expedida por el fabricante en el exterior. Entonces, en esta resolución ya queda enunciado que pues se solicita y esta certificación debe tener la marca, el tipo, el modelo, la identificación de la planta de producción donde se fabricaron los equipos o productos, las referencias seriales o cualquier tipo de codificación que sea utilizada por el fabricante en el exterior. Esta certificación debe especificar la sustancia que se está importando para cada equipo. Es decir, ese equipo con qué sustancia va a funcionar. Ya no es válido decir simplemente que no utiliza sustancias agotadoras de la capa de ozono, sino que debe ser fácilmente identificable qué sustancia es la que emplea cada uno de los equipos que voy a importar. También un cambio que yo sé que los va a alegrar mucho, y es que esta certificación tendrá una vigencia de 3 años a partir de esa expedición. Es decir, que si, por ejemplo, ustedes tuvieran una certificación que se las dieron en enero de este año, y esa certificación cumple con todo esto que ya vimos, que tenga la marca que permita identificar la sustancia, que tenga todas estas características que nos dice la resolución, yo puedo seguir empleando esa misma certificación. Pero si mi certificación, que la tengo de hace unos meses, no tiene todas estas especificaciones, es necesario solicitar una nueva certificación para que sea válida ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y todo el trámite de solicitud pues siga adelante. Recomendaciones que, por ejemplo, cómo se venía manejando. A veces llegaban certificaciones donde de manera general, como les digo, decía no utiliza CFCs, por ejemplo, pero utiliza HFCs. Y eso decía toda la certificación y pues ya después relacionaba como los modelos y los seriales de los equipos. Eso así ya no puede funcionar. Es necesario que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pueda identificar para cada equipo qué sustancia, no HFC, sino cuál HFC. Bueno, aquí un recorderis de cómo está funcionando, esto no está en la resolución, sino es un recorderis de en general cómo está funcionando el tema para el control de importación de las sustancias, no de equipos, sino de sustancias. Esto pues, ustedes recordarán que para poder importar las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal se debe contar con una licencia ambiental si la sustancia tiene cupo, como es en este momento los HCFCs, pues la empresa importadora debe contar con un cupo. Este cupo se otorga anualmente y tiene vigencia pues durante ese año. Y ya con estos trámites previos yo puedo ir como importadora a solicitar toda mi solicitud de importación a través de la ventanilla única de comercio exterior, donde también hay un trámite de visto bueno, donde dependiendo del uso y del tipo de sustancia, bien sea la ANLA, el ICA o el INVIMA, hacen el trámite de verificación de si yo cuento con los requisitos previos para poder importar esa sustancia y pues se hace la aprobación. Importante tener en cuenta que si bien en este momento las únicas sustancias que están controladas por cupos son los HCFCs, a partir de 2024 el país se ha comprometido a que los HFCs van a estar controlados por cupo. Así que pues para que lo tengan en cuenta en el momento de empezar a revisar nuevos equipos para importar al país, que tengan muy presente que a partir de 2024 los HFCs también van a tener control, las sustancias de HFCs van a tener control para ingresar al país. Ahora dale. Ahora en avances de materia regulatoria, ya finalizando la exposición de la resolución 0634 en el capítulo que dijimos que íbamos a ampliar, ya pasamos a la parte de lo que se viene en materia regulatoria y desde lo que estamos trabajando en la unidad técnica ozono, contándoles pues que como se expuso, Colombia alcanzó la meta era del 65% de reducción del consumo de HCFC y se logró una reducción del 83%, superando la meta. Ya estamos finalizando la etapa 2 de ese Plan Nacional para la Eliminación del Consumo de HCFC
y se aprobó dar inicio a la etapa 3, que es la última etapa del HPMP, para buscar esta reducción y eliminación, estableciendo un nuevo acuerdo de reducción que va a buscar el 100% de reducción de HCFC para el año 2030. Con base en este cronograma de reducción es que empezamos a trabajar en uno de los proyectos normativos que viene el proyecto de resolución, por el cual vamos a modificar la resolución 2749 de 2017, que adoptó las medidas para importación de sustancias agotadoras de la capa de ozono. De acuerdo a ese cronograma, vamos a acelerar el cronograma de eliminación, buscando que en el año 2030 estemos con la meta al 100%. E igualmente estamos trabajando en un proyecto de resolución por el cual se adoptan los términos de referencia para elaboración de estudio de impacto ambiental para la importación de sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, a fin de facilitar todo este proceso de importación. Se está buscando, ambos proyectos estarán próximamente en consulta pública para recibir comentarios de parte de ustedes y poder avanzar ya con la elaboración de estos actos administrativos. Finalmente, como se expuso en el transcurso de la exposición, estamos trabajando también con relación a la introducción de la enmienda de Kigali. Nos encontramos en la elaboración de la línea base que va del año 2020-2022 y estamos trabajando en la preparación del plan de implementación que iniciaría en el 2024 y buscamos una reducción de HFC de un 80%. Entonces, estamos trabajando en esto, todavía no está el proyecto porque estamos en la línea base, sacando la línea base, y tan pronto contemos con el plan de implementación, proyectaremos el acto administrativo para que sea de conocimiento de ustedes en consulta pública. Por eso la recomendación de buscar desde ya alternativas con bajo potencial de calentamiento global, porque en un par de años ya estaremos con la implementación de Kigali. Hasta aquí la presentación de la resolución 0634 para el capítulo que dijimos, y pues ya te damos paso, Bolívar, para continuar. Súper, muchas gracias para las dos. Entonces tengo acá en el chat tres preguntas relacionadas. La primera de Carlos Ferreira. Dice, hola, buenos días. Entonces, ¿en qué punto no hay restricciones en el uso del HFC anexo F para espumas de poliuretano o poliololes formulados? O sea, Bueno, pues si bien aquí revisamos todo lo que es de equipos y sistemas de refrigeración y aire acondicionado y nos centramos en el capítulo 2, está el capítulo 3, que es el de espumas. Como Melissa lo mencionó, ese capítulo entró en vigencia desde el momento en que salió publicada la resolución, es decir, desde el 17 de julio. Desde ese momento ya quedó totalmente prohibido el ingreso al país de ese tipo de espumas de poliuretano. listo, entonces esa es la primera pregunta. La siguiente, Lauren Ropaín. Entonces, el artículo 8 que prohíbe la importación de productos, sustancias HFC del anexo F no aplica para aires acondicionados. Así es, este solo aplicaría para refrigeración doméstica. HFCs en refrigeración doméstica. Para aires acondicionados y pues todo el tema de refrigeración, solo está prohibido HCFCs y CFCs. Listo, vamos con la pregunta de Mónica Chacón. Para las certificaciones que se encuentran vigentes y radicadas ante la ANLA, ¿queda sin vigencia o es posible utilizarlas hasta su caducidad? Esa es una pregunta que también hemos venido como pues revisando porque pues ustedes saben que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales pues no
digamos que pues no tenemos como injerencia sobre la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Entonces, pues sí vale la pena consultar el tema directamente con ellos para tener mayor claridad. Sin embargo, pues las medidas para espumas de poliuretano fueron inmediatas. Para todos los demás artículos, incluyendo todos los que acabamos de ver para refrigeración y aire acondicionado, entran en vigencia desde el 17 de septiembre. Entonces, uno creería pues que desde ese día es que pues ya todas estas medidas la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales va a empezar a exigir el cumplimiento, como está en esta resolución. Muchas gracias. Aquí hay otra relacionada con tema de manejo de sustancias. Espérenme. Jesús Ibarra Mora dice, ¿dónde y cómo puedo certificar en el manejo de gases y qué precio tiene? Esta pregunta, pues digamos que no tendría cabida por el tema, pero no sé, el ingeniero Edwin nos está acompañando. No sé si nos puede ayudar a dar respuesta. Sí, muy buenos días a todos. Mira, la certificación en la norma sectorial de competencia laboral es gratis y te puedes certificar en las zonas principales que encuentras en las principales ciudades del país. Esta certificación consiste en una evaluación donde te verifican o revisan la forma como tú realizas los mantenimientos a los sistemas. Entonces, la puedes realizar en las principales escenas del país. Si quieres nos puedes escribir y con mucho gusto te orientamos dependiendo en qué ciudad estás y para que te contactes con el instructor evaluador del SENA y puedas aplicar o realizar la evaluación y certificar. Gracias. Tengo aquí una pregunta relacionada a qué va a pasar con el R410 que se utiliza para aire acondicionado de asistente anónimo. Pues eh, con la enmienda de Kigali, pues no solo el R410 comienza a ser parte de un cronograma de eliminación, sino pues mucha serie 400 zeotrópica. El R410A, pues progresivamente, a medida que van pasando los años, va a ir saliendo o se va reduciendo su consumo, su importación. Hoy en día existen otras alternativas que están siendo o están iniciando o están siendo utilizadas a nivel internacional, como es el R32, el R290 y una serie 400 también que está siendo utilizada a nivel de equipos centralizados tipo split, que se utilizan mucho con ductos y sin ductos. Entonces hay unas alternativas que ya vienen en camino para reemplazar el R410A. Tengo otra, la entrada en vigencia de estas resoluciones por capítulos de Diego Escobar. Sí, Diego, como se explicó al inicio de la presentación, el capítulo final de vigencias y derogatorias establece dos vigencias, una para el capítulo 3, que es de manera inmediata con la publicación en el diario oficial, y otra entrada en vigencia de todo el acto administrativo tan pronto pasaran 3 meses de la publicación, y eso nos da el 17 de septiembre, que entraría en completa vigencia. El sector de espumas ya está vigente. Tengo otra de Lauren Ropain. El R32HFC también deberá ser reducido con la implementación de la enmienda de Kigali. Sí, probablemente, pero será uno de los últimos debido a su potencial de calentamiento global, que es un potencial de calentamiento global considerado muy bajo en este caso, y probablemente será uno de los últimos, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando se viene una eliminación del consumo o de las importaciones, es muy importante aclarar este tema de que a través del protocolo eliminamos el consumo, quiere decir que las importaciones de la sustancia. Nosotros no prohibimos el uso de una sustancia, ¿no? Quiere decir que el R32, siendo una HFC y a través de la enmienda de Kigali y por tener un potencial de calentamiento global bastante bajo, más o menos equivalente a 700, pues va a ser uno de los últimos HFC que probablemente se va a comenzar a reducir. Y para ese momento, pues estaremos con otro tipo de alternativas también en el mercado que lo puedan reemplazar.
Fiona Chola dice, si el poliuretano ya no está permitido, entonces, ¿qué pasa con el polisocianurato, ya que es un compuesto del poliuretano y es utilizado para la construcción de ductos de aire acondicionado? Sí. Lady, ¿activaste el micrófono? Sí, ¿me están escuchando? Buenos días. Buenos días, sí, señora. Buenos días. Bueno, no, muchas gracias. La sustancia que nos está mencionando, creo entender, pero pues nosotros llevamos la pregunta a nuestra compañera experta en espumas de poliuretano, pero creo entender que no están dentro del marco de control del protocolo de Montreal. Si nos puede regalar más específicamente la composición, sería muy interesante revisarla, pero creo que no está controlada por el protocolo de Montreal. Super. Y por último, tengo una pregunta sobre la resolución obliga a cambiar los equipos o el refrigerante de los equipos viejos que funcionan con las sustancias que se están prohibiendo. Como les comenté, muy importante lo que les acabé de comentar, la diferencia entre lo que hacemos, ¿no? Nosotros estamos prohibiendo aquí lo que son las importaciones y fabricación del equipo, no estamos obligando a que se cambien los equipos que están en uso, ¿no? Los equipos que están en uso siguen trabajando con ese gas refrigerante. Normalmente lo que ocurre es que cuando nosotros comenzamos a reducir las importaciones del gas refrigerante, pues lógicamente que ese equipo que está trabajando en algún momento que comienza a fallar y necesite gas refrigerante, no va a encontrar gas refrigerante en el mercado, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente, como es la inercia del protocolo de Montreal, como trabaja. Entonces, cuando ese equipo requiere un gas refrigerante y yo lo voy a buscar al mercado y yo estoy restringiendo las importaciones, pues yo no encuentro esa sustancia y en ese momento es que se toma la decisión del cambio del equipo. Pero aquí no se está diciendo que todos deben salir a cambiar los equipos, ¿sí? Cuando un comercial llega y les dice que tal vez ya no pueden utilizar equipos de aire acondicionado R22, pues, y les dice que necesitan cambiar ese equipo que ustedes tienen instalado por uno de R410, eso es falso, ¿no? Nadie ha dicho que que ustedes o los usuarios tienen que cambiar los equipos que trabajan con R22. Aquí lo que estamos haciendo es una reducción de la sustancia como tal del R22, pues, de acuerdo al cronograma de eliminación del protocolo de Montreal, y estamos haciendo unas prohibiciones en cuanto a la importación y fabricación de sistemas de aires acondicionados. En ese orden de ideas, los equipos que ya están en funcionamiento y se importaron, se usarán hasta que finalice su vida útil. Sí, claro, hasta que finalice su vida útil, hasta que tal vez con algún tipo de mantenimiento que se le haga necesiten gas refrigerante, no lo encuentren en el mercado, no exista un sustituto para hacer un dropping. En ese momento el usuario se dará cuenta que es hora de hacer el cambio de la tecnología. Normalmente ocurre cuando ya ha pasado, cuando estamos en los últimos años de la vida útil del equipo o sistema. Listo, entonces quisiera también veo que no se han registrado preguntas adicionales. Creo que pues, esto generará más información a nivel interno de las organizaciones que están conectadas. No sé si podamos contar con el mecanismo de comunicación para las empresas, si es un correo electrónico, cuáles son los medios para poder solventar preguntas adicionales sobre la resolución y puntos adicionales. Sí, sí. Claro que sí. Voy a escribir en el chat mi correo electrónico para que pues puedan manifestar inquietudes que puedan surgir con respecto a la resolución y con mucho gusto nosotros pues las iremos atendiendo. Muchas gracias, Paola. Sin más tema por desarrollar y sin más preguntas de parte de los espectadores, quisiera dar por finalizada la sesión
No sin antes invitarlos a participar en el próximo Expoacaire del 26 al 30 de septiembre. A sus correos les enviaremos la invitación para que puedan participar, puedan interactuar con las personas del auto directamente. Vamos a tener unas actividades en el marco de la feria. Entonces vamos a poder solventar preguntas de manera presencial con parte del equipo que va a estar participando. Y sin antes agradecer al equipo del auto la participación y el espacio que nos dieron para poder responder estas preguntas y abrir estos espacios de comunicación de esta resolución que es importante para nosotros como sector productivo. Muchas gracias para todos y les deseo un buen resto de día. Muchas gracias y hasta luego. Que estén muy bien. Igualmente, que esté muy bien, adiós.